Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. Y en esta oportunidad difundiremos otra de las entrevistas que tan generosamente Leonor García Sato ha compartido con cada uno de los coordinadores de los diferentes ámbitos del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Y en este caso es la entrevista que le ha efectuado a Manuel López Arrabal. Manuel López Arrabal, quien gestiona el ámbito de ecología y también cogestiona los ámbitos de tecnología y de sociedad en el Congreso Internacional. Leonor García Sato es periodista independiente, investigadora y experta en inteligencia efectiva. Imparte conferencias, cursos y formaciones en diferentes instituciones públicas y privadas y gestiona su medio de comunicación en YouTube que lleva su propio nombre, Leonor García Sato. Sin más, los dejo en compañía entonces de Leonor y en este caso el entrevistado, Manuel López Arrabal. Gracias por acompañarnos una vez más y que lo disfruten. Buenas tardes, hoy estamos aquí para hablar de ecología y ni más ni menos que con Manuel López Arrabal. Es autor de libros como La huelga tranquila, coautor con Emilio Carrillo de Glocalismo y autor de 3 guías para el siglo XXI, así como guías sobre cómo mejorar tu salud y la del planeta. Muy interesante, Manuel. Buenas tardes, aquí estamos una vez más. Muy buenas tardes, Leonor. Pues nada, un placer para mí también estar aquí contigo para compartir sobre este temazo, que sí, es el pilar, es fundamental sobre el que más he trabajado y he investigado, que es la ecología, pero que bueno, quedará para mucho en esta entrevista. Pues muchas gracias por estudiar la ecología, Manuel, porque parece que queda la ecología para los románticos, ¿no? Y realmente la Madre Tierra es un ser vivo que nos alberga a todos, así que deberíamos estar sumamente ocupados en cuidar la Madre Tierra y en agradecerle todo lo que hace por nosotros. Y sin embargo, no, queda como un tema ahí, como una María, ¿no? Como en el instituto. Entonces, me gusta mucho el capítulo que has escrito en el libro Conciencia y Sociedad Distópica y hablas de la Gaia como la principal protagonista en la preservación de la vida biológica sobre el planeta frente a la amenaza transhumanista, que luego hablaremos de este tema, y la más ancestral superinteligencia frente a la probable superinteligencia artificial. Pero ¿cómo podemos ser tan necios, Manuel, de pretender que nuestra inteligencia, la inteligencia artificial que estamos creando, puede superar a la superinteligencia de la Madre Tierra que nos lo da todo y que nos alberga a nosotros? Claro, una gran pregunta, empezar por esta parte en relación a Gaia, ¿no? Realmente, aunque mi centro de investigación, mi principal tiempo que he invertido en investigar y divulgar se ha basado en la ecología, pero me ha dado lugar a abrirme a otros campos. Y bueno, de los 70 artículos aproximadamente que he publicado, más de la mitad son de ecología, pero la otra parte tienen que ver con las tecnologías y con cuestiones de política y de globalización, de economía incluso. Y es verdad que tendemos a pensar que de una forma materialista en la que podemos considerar que el planeta Tierra, al igual que otros astros, son cuerpos inertes que por sí mismos, bueno, están en el espacio orbitando alrededor de alguna estrella, en este caso del Sol, y que la Tierra circunstancialmente, por cuestión evolutiva, ha ido consiguiendo pues, una ampliación de de sus mecanismos autorreguladores que han llevado a la evolución de la vida hasta llegar a nosotros. Pero si nos paramos a pensar, realmente la ecología es un término que no es es bastante reciente, donde científicamente se explica el estudio del lugar donde vivimos, ¿no? Eco y logos tienen que ver etimológicamente con esa definición, el estudio o la ciencia del lugar donde nos encontramos. Realmente tenemos que avanzar un poco más. Y si queremos considerar que hay una superinteligencia que regula no solamente el planeta, sino el sistema donde estamos, la galaxia y el universo en su conjunto, más que ecología deberíamos avanzar al siguiente eslabón o campo, que sería la ecosofía,
que sería la sabiduría del lugar donde vivimos. Y realmente dentro de lo que es el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica, en la sección de ecología hay 3 ponentes y una de ellas es Beatriz Calvo. Beatriz Calvo precisamente tiene un proyecto que se llama La ecología del alma, pero realmente ella en esa ecología del alma profundiza y analiza la vida sobre este planeta desde el punto de vista de la ecosofía. Considerando pues, que realmente la Tierra es un lugar sagrado, al igual que cada uno de los seres vivos que habitamos sobre este hermoso planeta, y que esa sacralidad de la Madre Tierra implica que todo ser viviente proviene necesariamente de un ser vivo. No puede nacer de algo que no tiene vida la vida, no puede nacer la consciencia de algo inconsciente, no puede nacer la inteligencia de algo que no es inteligente. Entonces, realmente hay evidencias que se niegan y que realmente podemos atribuir al lugar donde vivimos y considerar que si la Madre Tierra, nosotros somos fruto, hijos de ella, realmente si empezamos por ahí, empezamos los cimientos del conocimiento de dónde estamos y por qué estamos aquí y para qué, nos daremos cuenta que si empezamos a conocernos, el autoconocimiento, el autocuidado, nos va a hacer relacionarnos con nuestro entorno, con el medio ambiente y con la naturaleza en general de una manera más amable y más sostenible, con lo cual creo que es la base fundamental. Empezar por donde tú has empezado, Leonor, que te agradezco que hayas tocado ese punto en principio. Sí, efectivamente, lo que nos ha ocurrido es que como la mayoría de las personas viven en el asfalto entre grandes edificios, se les ha olvidado de dónde vienen, porque todos y todas, cuando vamos al campo, cuando estamos en un bosque, cuando vamos a la playa, sentimos esta paz, este bienestar, esta sensación de pertenencia, de estoy en casa. Entonces, claro, es importantísimo los que no viven en el campo que se acerquen a respirar, sé, porque ahí, cuando estás en el campo, es cuando realmente te das cuenta, yo pertenezco a esto, ¿no? O sea, esto que hemos creado, esta superinteligencia que hemos creado los humanos de vivir todos en el asfalto, nos separa. Y claro, según me voy separando de la madre, pues pasa como con la madre biológica, ¿no? Según me voy separando de ella, pues cada vez me doy menos cuenta de todo lo que tengo que agradecerle, cada vez estoy menos en contacto con sus necesidades y poco a poco voy creando esta idea del superhombre, del el antropoformismo, ¿no? Donde todo tiene la forma del hombre y todo está para mí. Y no es así, formamos parte de esta naturaleza. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, noticias como las que estoy leyendo en estos días. China pone en marcha un plan para manipular las nubes y las lluvias del país. Pero ¿a qué estamos jugando? Porque cuando manipulamos la atmósfera, todo el ecosistema de la madre tierra se ve trastocado. ¿Qué te parece a ti, Manuel, estos cambios en las nubes y las lluvias y las sequías que provocan todo esto? Pues mira, precisamente en la confianza absoluta de que hay una inteligencia superior que protege toda la biodiversidad del planeta, a la que llamamos Gaia, Pachamama, Madre Tierra, podemos estar tranquilos de que realmente nuestra intención de manipular los fenómenos de la naturaleza son muy, muy limitados. Efectivamente tienen efecto y si hay una intención por controlar la lluvia, las sequías, por cuestiones que tienen que ver incluso con la especulación en bolsa, con la creación de hambrunas para luego llevar a esos lugares pues, los alimentos transgénicos que hacen dependientes a esos países y que además se les somete obligatoriamente por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, a que tengan unas inversiones y un plan de amortización del alimento que van a recibir. En fin, una barbaridad, ¿no? Pero podemos quedarnos tranquilos en ese sentido porque mi confianza es absoluta de que realmente la Madre Tierra, cuando necesite regular lo que estamos haciendo mal, lo va a hacer. De hecho, fíjate que he recibido incluso información de que el volcán, que ahora es tanto noticia aquí en España, el volcán de La Palma, que esa actividad incluso ha podido ser provocada por las tecnologías HAARP
igual que tsunamis o terremotos, que al parecer hay tecnologías muy fuertes, muy potentes en manos de intereses globalistas y eugenésicos, por así decirlo, bueno, pueden existir, yo no dudo en ello, pero sigo pensando que es muy limitado en relación a lo que la madre tierra puede hacer en determinado momento y cuando llegue el momento. Con esto no quiero ser apocalíptico, pero sí que es verdad que geológicamente han habido extinciones masivas. Se habla del final de una era, la anterior, la Atlántida, y el comienzo de una nueva, la era actual. Y en ese cambio de ciclo de humanidad, pues hubo pues, una limpieza, por así decirlo, por las aguas, ¿no? Pues estamos en unos tiempos muy convulsos donde se está atacando y esquilmando a la madre tierra por una sola de los 8 millones de especies que convivimos en el planeta Tierra, hay una sola que está provocando pues una degradación terrible y que nosotros somos hijos de esta madre tierra y por supuesto esta madre tierra quiere preservar a cada una de las especies y a cada uno de los individuos de cada especie, pero evidentemente si algo se está haciendo mal por parte de una sola especie y por parte de unos individuos de una sola especie, algo la madre tierra tendrá que decir en su momento y podría haber otra limpieza y evidentemente que haya vulcanismo, que haya terremotos, que haya huracanes, que haya cualquier fenómeno meteorológico. No hay por qué achacarlo a la intencionalidad de los seres humanos que puedan controlar tecnologías de este tipo, sino que también hay que prever que la madre tierra puede también actuar y hacer su trabajo. Y por tanto, con total tranquilidad, que no va a haber una masacre en la que prácticamente toda la humanidad tenga que perecer para que solamente sobrevivan como se puede decir en la Biblia. Yo confío que realmente el daño que se pueda provocar por fenómenos naturales va a ser el mínimo necesario y si tiene que haber una limpieza, la habrá, ¿no? O sea, que tu mirada es que la madre tierra, como ser inteligente que es, hace sus propios movimientos, ¿no? O Sí, sea, sí. que nosotros somos como hormiguitas que vamos empujando y que sí, que vamos dañando, pero sientes que la madre tierra tiene la capacidad de regenerarse a sí misma y bueno, pues eso, de ser invulnerable de alguna manera. Claro, se habla de que nosotros podemos ser la única especie capaz de extinguirnos a nosotros mismos, incluso al resto de especies. Pero no seremos nunca capaces de destruir al planeta en su conjunto. O sea, puede desaparecer la especie humana y muchísimas millones de especies por nuestra causa. Pero evidentemente la madre tierra tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, quizá en ciclos que puedan durar millones de años hasta recobrar su estado en el que, bueno, hasta no hace muchas décadas, pues teníamos. Ahora la degradación es tan enorme que, por cierto, has nombrado el tema de que vivimos demasiado en el cemento y poco en el campo, la conexión con la naturaleza es cada vez más necesaria. Pues precisamente hace poco he tenido conocimiento por parte de otro de los ponentes del bloque temático de ecología del Congreso de noviembre, Fernando Valladares, que es doctor en ciencias biológicas, haciendo la grabación de su ponencia, explicaba que aproximadamente en el año 2020, 5 años arriba o 5 años abajo, se han hecho cálculos de que la antropomasa, lo fabricado, construido por el ser humano, supera en peso, en peso y en masa, a la biomasa. La biomasa va en retroceso. De hecho, la biomasa en un 99,7% la constituye el reino vegetal. Solamente un 0,3% de la masa del planeta, de la biomasa, el 0,3% lo constituyen el reino animal. Y dentro de ese 0,3%, evidentemente, nosotros los seres humanos somos un 0,00 no sé cuánto, porque evidentemente hay más de 8 millones de especies, la mayoría son vegetales, pero del reino animal creo recordar que son varios millones de especies. Vertebradas son menos, la gran mayoría son invertebradas. Y también hay que tener muy presente que Fernando Valladares insiste mucho en su ponencia en que parece que no existe lo que no vemos, pero realmente existen muchísimo más vida y organismo
que no vemos y que sabemos que están ahí y que ahora con el tema de la pandemia y del COVID, pues se ha hecho muy visible el tema y el temor hacia un bichito, que realmente los virus, las bacterias, los hongos, son microorganismos que están desde el principio de la vida, de hecho son la base de la vida, la formación de las primeras células en los océanos tienen como base microorganismos mucho más diminutos que, como digo, en muchísima más cantidad existen en nuestros cuerpos y en cualquier cuerpo biológico, existen muchísimos más microorganismos que células. Entonces, bueno, esa biodiversidad tan necesaria que Fernando Valladares defiende como la mejor vacuna que podemos tener, que realmente las grandes zoonosis, las pandemias pasadas del presente que tanto conocemos y las del futuro que tememos, van a venir por la degradación del medio ambiente principalmente. Las zoonosis son un hecho científico y realmente hay factores que influyen en que las infecciones que provienen de animales estresados, animales que sus hábitats van desapareciendo por deforestación, por muchísimos factores, y también otro factor importantísimo es la ganadería intensiva. O sea, lo que se hace con miles de millones de animales de granja encerrados en campos de concentración, donde no les llega la luz solar y donde son engordados aceleradamente con antibióticos y otros medicamentos. Ahí el estrés de esos animales, de esos seres vivos, de esos hijos de la madre tierra, porque también lo son, evidentemente el riesgo de zoonosis es cada vez mayor. Por tanto, en la evitación de la zoonosis, la prevención realmente y el refuerzo de nuestros sistemas inmunológicos como mejor vacuna, como bien dice Fernando, me encanta el término, la biodiversidad como la mejor vacuna a nuestro alcance. Cada uno puede buscarla. Cuando estamos en casa, si tenemos un jardín perfecto, pues tener flores, incluso tener animales de compañía, tener no un ambiente demasiado aséptico y limpio, porque las bacterias y los virus son necesarios, hay que tener una limpieza con productos naturales, pero es necesario que nos rodeemos de vida. La vida invisible es necesaria, o sea, no tenemos que tener miedo a los virus y las bacterias, son necesarios, son nuestros aliados, no como nos quieren hacer ver que los virus son nuestros enemigos. Así que yo pues me encanta fomentar lo que es incrementar la biodiversidad en nuestros cuerpos, que son biodiversos también a la hora de alimentarnos. Lo que ingerimos por boca, tenemos que tomar conciencia de que tiene que provenir de agricultura y ganadería ecológica, pero fundamentalmente la agricultura. O sea, debemos de tender más al veganismo o al vegetarianismo, y si consumimos productos lácteos, huevos y de origen animal, que sean ecológicos. Creo que esa es una buena forma de empezar a hacer algo práctico por nosotros y por la madre tierra. Efectivamente, efectivamente, el darnos cuenta de que estamos comiendo a nuestros hermanos, ¿no? Como dice Emilio Carrillo. Y bueno, yo no había escuchado el término especismo, pero lo he leído en varios de tus artículos, ¿no? La violencia especista que ejercemos sobre los animales. Yo Sí. quería comentarte, ¿qué opinas sobre esta carne que están ahora empezando a diseñar? Bueno, con una impresora, ¿no? Una impresora 3D se está empezando a producir carne sintética. ¿Qué opinión tienes sobre esta carne sintética? Bueno, yo veo ahí sobre todo la intencionalidad de generar más negocio, más industria que beneficie evidentemente intereses capitalistas. Realmente se nos ha educado de que necesitamos un mínimo de proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables en determinadas proporciones, pero evidentemente hay un gran desconocimiento en relación a las proteínas. Para que nuestro cuerpo se mantenga saludable y nuestros músculos se vayan regenerando, incluso puedan crecer si hacemos ejercicio y estemos fuertes, pues no es necesario tomar proteína de origen animal. Y si la tomamos, bueno, lo puedo decir desde la base de mi experiencia. Yo actualmente no soy vegano, sí que he practicado durante mi vida, he hecho ciencia conmigo mismo a la hora de ir probando distintas formas de alimentarme y he probado el veganismo durante 7 meses consecutivos de manera estricta. Es una etapa para mí preciosa porque aparte de que me sanó algunas cuestiones que tenía y que pensaba que tendría incluso que intervenirme quirúrgicamente de un problema de hemorroides, en este caso,
pues dejé de sangrar y mi aparato digestivo se reguló totalmente con una dieta vegana. Eso sí, previamente me formé de dónde adquirir los alimentos de manera equilibrada, las proteínas. Las proteínas están muy presentes en la combinación de legumbres con cereales. Hay una gama muy amplia de legumbres y cereales, pero también están presentes en los frutos secos, con grasas de muy buena calidad. También está presente en verduras, menos en frutas, pero los aminoácidos esenciales y ramificados están presentes en todos los alimentos, pero principalmente, como he dicho, en legumbres, cereales y frutos secos. Entonces, se puede, ahora en estos momentos, pues más bien soy ovo-lacto vegetariano. Consumo huevos ecológicos o al menos de los que llevan la numeración, llevan todos los huevos, si los vemos, el 0, el 1, el 2 o el 3. El 0 son ecológicos y el 1 son de gallinas criadas en granjas que están al aire libre y que aunque no sean ecológicos, bueno, pues por lo menos están en libertad, que tienen movimiento. Las que terminan en 2 o en 3, pues son aves de corral que no ven ni siquiera el sol, ¿no? Y que están hacinadas. Pero bueno, tomar algo de huevos y tomar algo de lácteos también ecológico, y si además podemos tener contacto con ganaderos de nuestro entorno, que podamos ver las gallinas, que podamos ver los animales de donde proceden, pues sería lo ideal, ¿no? El consumo local y incluso hay cooperativas de consumidores de este tipo de productos que también, bueno, hay unas garantías de la procedencia de este tipo de alimentos. Así que la fabricación como me has preguntado, que qué me parece, con impresoras 3D, eso va avanzando. Ahora parece que es muy caro fabricar de células madre de animal hamburguesas o filetes que tengan la textura y el sabor, que parece que eso se ha logrado, pero el coste es muy alto. Cuando se perfeccionen esas tecnologías, pues estarán al alcance. Y claro, las personas que de la carne animal tengan esa dependencia de ese sabor y creencia de que la proteína animal es necesaria, pues se pasarán a esa otra parte, ¿no? Pero que realmente no es necesario. Simplemente hay que informarse bien. Hay muchísima información en Internet, muchísimos profesionales de la nutrición, libros, artículos. En fin, animo a que vayamos indagando y probando con nosotros mismos, incluso con asesoramiento profesional, más fácil todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Has comentado algo muy interesante, Manuel, y es el conocer, ¿no? Cuando yo conozco a esa ganadería, a esas gallinas, a esos pollos, o cuando conozco la naturaleza, soy más proclive a cuidarla, ¿no? Conocer para cuidar. Hay mucho desconocimiento tanto de nuestra naturaleza como de dónde viene nuestra comida. Seguramente muchas personas, si vieran de dónde viene nuestra comida, pues tendrían ese sentimiento empático de decir, bueno, así no. O sea, quiero seguir comiendo huevos o quiero seguir comiendo carne, pero de esta manera no, ¿no? Claro. Qué importante el conocer para cuidar. Me gustaría darle un giro a la conversación porque hay un tema bueno, pues que me gustaría que tú nos contestaras. Hay una noticia ahora en China que además nos va a afectar a todos, ¿no? Parece que lo que ocurre en China nos afecta a todos, no solo desde hace 2 años, desde hace mucho más. Y bueno, y ahora es para la reducción de la emisión de CO2, para solucionar el calentamiento global, pues han reducido también el trabajo en fábricas y bueno, y tenemos, pues bueno, vamos a empezar a sufrir la carencia de chips y de un montón de productos que vienen de China, ¿no? Entonces, yo he leído uno de tus artículos que se titula El cambio climático no se debe al CO2. Me gustaría que nos arrojaras un poquito de luz sobre esta confusión que aparentemente pues tenemos. Bueno, sí, realmente el CO2 es un factor importante. La actividad humana incide en el tema de la emisión del CO2, pero evidentemente el cambio climático siempre ha existido. El planeta Tierra es un continuo cambio, es un devenir de acontecimientos telúricos y cósmicos que van haciendo que vaya evolucionando nuestro planeta y en su conjunto la biodiversidad al completo. Entonces, tengamos en cuenta que el CO2 se mide en partes por millón, que dentro de la atmósfera terrestre es una parte minúscula, pero bueno, de una importancia capital en los efectos sobre el aumento o la disminución de la temperatura en el planeta. Pero como decía, mi confianza es absoluta que la Madre Tierra
tiene los mecanismos autorreguladores y para tanto subir o bajar el CO2. Esto no quiere decir que nosotros confiemos tanto en la madre tierra que nosotros podamos contaminar y desplazarnos y consumiendo todo el combustible que queramos y comprándonos el coche que más emisión tenga. No quiero decir en absoluto esto. Lo que quiero decir es que, bueno, científicamente está demostrado que ha habido cambios geológicos en la Tierra por distintos factores que inciden en el calentamiento o en las glaciaciones. Y bueno, sobre esto va a abundar mucho el tercero de los ponentes del bloque de ecología, en este caso Alfonso Soria, es quien va a hablar de lo macro en el tema de la ecología planetaria. Fernando Valladares va a hablar más de lo micro y de la biodiversidad, ¿no? Y como decía Beatriz Calvo, pues va a hablar de la sacralidad de la Madre Tierra y de los seres humanos como pontífices, como puentes entre el cielo y la tierra, ¿no? Pero no solo los seres humanos, todos los seres vivos somos una especie de antenas vivientes que tenemos una función intermedia entre el cosmos y el suelo que pisamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea me he que ido de ahora un alguna poquito de la manera, idea. sí, de alguna manera, si he recogido, Sí, es que el CO2, por supuesto, que eso. influye en Sí, el sí, cambio climático, pero que no claro. es como la variable más importante, ¿no? No, Que la podemos. Tierra tiene, Sí, sí, sí. Gracias, Leonor. Sí, el CO2 realmente, tal como lo planteo en el artículo dentro del libro de Conciencia y Sociedad Distópica, tiene que ver más bien con como una cortina de humo, que hay unos intereses enormes detrás que generan unos ingresos descomunales y que plantean un poco que la responsabilidad última de lo que ocurre en el cambio climático es de los seres humanos y realmente hay otros factores. Y eso nos despista de realmente dónde tenemos que poner el foco y la atención, porque la cuestión principal no es si hay más emisión o menos emisión, la cuestión principal es están extinguiéndose de una manera acelerada, porque las especies en el planeta siempre se han extinguido y han aparecido otras, han evolucionado otras, pero la tasa actual de extinción de especies es 10.000, entre 1.000 y 10.000 veces superior a la tasa normal de extinción. La contaminación en el planeta Tierra en los últimos años es tan descomunal que tampoco se pone el foco ahí en esa cuestión, la contaminación de los mares, de los ríos, del aire. Otra contaminación invisible muy importante y que cada vez nos está acechando más es la contaminación electromagnética. O sea, que la compañía de SpaceX de Elon Musk está lanzando diariamente decenas de satélites de órbita baja en el espacio para que haya cobertura de Internet y no sé qué otras intencionalidades, porque son, no sé si son 20.000 satélites de órbita baja los que parece que se van a poner por parte nada más de la empresa SpaceX de Elon Musk, ¿no? Entonces, bueno, hay factores que son mucho más importantes a tener en cuenta y donde tendríamos que enfocarnos en tratar de paliar responsable del calentamiento global, del deshielo de los polos y de los glaciares, y por eso lo que quiero decir ahí que hay otros factores que además del humano está el cambio de polaridad magnética del Sol cada 11 años y medio, influye también en el clima de la Tierra, el cambio de polaridad magnética del planeta Tierra, que ocurre cada muchos cientos de miles o millones de años incluso, pero también las inversiones de polos magnéticos han producido o extinción masiva de especies o grandes turbulencias en el planeta. Y bueno, las glaciaciones son también cíclicas. Hay periodos de miles de años de glaciación, de enfriamiento, de que los mares retroceden y se hielan los continentes y periodos en los que se deshielan, parece ser, según hay pero los científicos parece ser que están indicando que estamos en un periodo interglaciar, ¿no? Donde está finalizando una era de una desglaciación y podría comenzar una nueva glaciación. Pero bueno, las predicciones, según Alfonso Soria, del aumento del nivel de los mares, es que se está acelerando de los pocos milímetros que en las últimas décadas se medían, ahora ya son 4 o 5 veces más
el índice de subida de los mares y océanos por el derretimiento acelerado del Polo Norte, de los glaciares, de la Antártida. Entonces, bueno, ya digo, los seres humanos tenemos mucho que hacer al respecto, pero centrémonos más en cuidar el medio ambiente que tenemos alrededor. Centrémonos más en cuidar de nuestra salud, porque si cuidamos de nuestra salud con conciencia, estaremos cuidando de la salud del planeta. Y en ese esfuerzo desde lo local vamos a incidir en lo global. Entonces, pienso que ahí está la raíz, ¿no? En tomar conciencia de lo poderosos que somos en nuestras acciones locales, con conciencia hacia nuestra salud, en primer lugar, y hacia la de nuestro entorno más inmediato. Sí, por aquí me gustaría que hiláramos con este artículo de la huelga tranquila, donde hablas también de la huelga verde, que Sí. luego también hay una guía verde, ¿no? Es muy interesante. La verdad es que todos los artículos que tenéis en la web de Conciencia y Sociedad Distópica son harto interesantes. Y hay una guía verde con consejos para el hogar, las escuelas, Sí. las oficinas, porque realmente, Manuel, tienes toda la razón, ¿no? Primero está el que yo veo el mundo y entiendo que la Tierra tiene sus propias maneras de comportamiento a larguísimo plazo, ¿no? Y está esa parte egoísta que digo, bueno, si yo voy a vivir 80, 90 años, a mí no me va a tocar. Han dicho los expertos que no toca glaciación ahora, han dicho los expertos que hasta el 2080 yo ya no estaré aquí, ¿no? Primero es egoísmo, ¿no? Bueno, pues mi especie, voy a cuidar la huella ecológica que dejo aquí, ¿no? Voy a cuidar la vida mientras estoy aquí, pues para los que vengan, porque gracias a que no lo destrozaron los otros, estoy aquí yo, ¿no? Así que esto es algo que debería partir de todo ser humano. Él sí, a mí no me va a tocar quizá, pero no voy a destruir para los que vienen. Eso por una parte, pero luego podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Y comentas en este apartado de la huelga verde, me gustaría que entráramos un poquito aquí para que nos des ideas de cómo podemos colaborar en nuestras vidas y por ende en la vida del planeta para pues ayudar a que no se destruya más rápido de lo que naturalmente la vida va. Claro, pues sí, el libro La huelga tranquila, mi primer libro, en el año 2010, tenía 3 partes. La primera parte, La huelga tranquila, se subdivide en 3 huelgas: la huelga de consumo, la huelga de publicidad y la huelga verde, ¿no? La huelga verde, que es por la que me preguntas, lleva aparejada una serie de activismo individual acerca de nuestro estilo de vida y de nuestra relación con el entorno, ¿no? Y a nivel práctico, pues hay muchas cuestiones que podemos hacer. Pero antes de decir qué podemos hacer, que son ideas, de hecho, me he tomado la última parte de mi aportación al libro Conciencia y Sociedad Distópica. El epígrafe 10 se titula ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, eso está tomado literalmente de la huelga tranquila y de la huelga verde. Pero antes, al respecto en relación a lo que vamos a legar a nuestros descendientes, a los herederos de la Madre Tierra, tiene que ver con nuestras decisiones actuales. Y evidentemente es una gran responsabilidad. Y creo recordar que, si no en la introducción, en la primera parte de la huelga verde, menciono el ejemplo de los indios Hopi, pero que seguro que es a nivel general en todas las tribus aborígenes, ancestrales, indígenas de todo el mundo. Se ha reverenciado a la naturaleza, ¿no? Con distintos nombres. Y entonces los indios Hopi de Norteamérica, a la hora de tomar decisiones que pueden afectar el entorno natural de manera consensuada, de manera asamblearia, por así decirlo, ellos pensaban y analizaban en los efectos de lo que ellos iban a hacer en las 7 generaciones siguientes. Si ellos veían que a la hora de hacer algún tipo de intervención en su entorno natural, pues iba a afectar a la segunda, tercera o cuarta generación, pues no lo hacían o buscaban la manera de que hasta la 7ª generación estuviese garantizado que no iba a perjudicar sus acciones individuales o colectivas como tribu, ¿no? Como pueblo. Entonces, bueno, tenemos que pensar en ese sentido, porque es muy... No podemos saber realmente 7 generaciones quiénes van a ser nuestros tataranietos, pero evidentemente vivamos en el presente y hagamos lo que esté a nuestro alcance. Entonces, tengo aquí delante el qué hacer, que son 10 cuestiones prácticas.
que además las ordené alfabéticamente para así poder memorizarla quien quiera y bueno, llevarla a la práctica es tomar conciencia de que podemos hacer mucho al respecto. Entonces, empezando por el primer punto, aprovechar, ¿no? Aprovechar significa que cuando adquiramos utensilios o cualquier tipo de compra que necesitemos, que tengan capacidades multiusos, ya sean herramientas, ya sea mobiliario, ya sea que si nos vamos a desplazar, pues más vale un vehículo todoterreno o mejor una bicicleta todoterreno que nos puede llevar tanto por el campo como por la ciudad, ¿no? En lugar de tener dos bicicletas, dos coches o distintas herramientas. En segundo lugar, sería autoabastecer, ¿vale? Primero aprovechar, segundo autoabastecer. El autoabastecimiento tiene que ser que podamos cada vez ser más autosuficientes. En el autoabastecimiento, principalmente de comida, es lo más fácil, pero también puede ser de otro tipo de artículos. Individualmente es más complicado, depende del factor tiempo. En cooperativas o cooperación con asociaciones, pues es más fácil. Pero bueno, a lo más práctico, si tenemos un jardín en casa o en la terraza o en azoteas, se pueden hacer cultivos de plantas, de aromáticas, de productos que podamos disfrutar y que sabemos perfectamente que son ecológicos. Y bien, también hay mucho en las ciudades, existe mucho el movimiento de los horticultores urbanos, ¿no? Las huertas urbanas. En tercer lugar, compartir. Compartir significa que se reduce nuestra huella ecológica y el impacto ambiental en función a las veces que tú compartes algo, que al menos se reduce a la mitad la huella ecológica si tú compartes un libro que tú te lees y lo compartes con otra persona. Si ese mismo libro se comparte con más personas y lo conviertes en un libro ambulante, pues si lo han leído 10 personas, un solo libro tiene una décima parte de impacto ambiental que comprar un libro, el mismo libro, 10 personas distintas, ¿no? Entonces, compartir. Y no solamente objetos, también compartir trayectos a la hora de ir en coche, compartir, pues no sé, vivienda incluso, compartir la vivienda también. El impacto y la huella ecológica de construcción de una vivienda o de un vehículo es enorme. Por tanto, compartir es importantísimo. En cuarto lugar, conservar. Conservar significa que lo que compremos sepamos que es de calidad y que puede tener una durabilidad alta y que además, si nos preocupamos por su conservación o, llegado el momento que se estropea, de su reparación, todo lo que sea duplicar la vida normal de un mueble, de un objeto, de una herramienta, de un vehículo, pues va a minimizar y el impacto va a ser mucho menor. Después de conservar viene diversificar. Diversificar significa que es preferible consumir y en el caso de cultivar un huerto, pues diversificar para que tenga más éxito la producción. Pero también a la hora de consumir los seres humanos necesitamos mucha diversidad de alimentos distintos, saludables, que está más que probado que los monocultivos o en los países donde hay poco donde elegir, las dietas de pocos alimentos generan menos esperanza de vida, más proclividad a enfermedades. Entonces, el factor diversificar, que además se conoce mucho en economía. En economía, quien tiene ahorros, pues todo experto va a recomendar siempre diversificar el ahorro en distintos productos de ahorro, ¿no? En el siguiente lugar he situado ecologizar. Ecologizar tiene que ver con todo aquello que es sostenible y que respeta los ciclos naturales de la tierra. En el caso de los alimentos, pues está claro, hoy día podemos comer cualquier cosa de cualquier lugar del mundo en cualquier época del año. La naturaleza es muy sabia y te da los frutos cuando corresponden. Entonces tenemos que tomar los frutos a nivel local de lo que produce la tierra en su momento. Todo lo que sea invernadero, todo lo que sea de manera artificial, generar algo que no está dentro de su ciclo, pues también tiene su impacto ambiental. Un tomate fuera de temporada significa que ha habido un invernadero y ha habido, bueno, pues una contaminación y una huella ecológica extra, ¿no? Aparte, tenemos también localizar. Localizar significa que si vivimos en determinado lugar y elegimos ese lugar porque el trabajo lo tenemos cerca también el colegio de los hijos, a los familiares lo tenemos cerca, los amigos están cerca,
pues a la hora de desplazarnos no vamos a tener necesidad de coger el coche o, si es medio de transporte público, mejor, o bicicleta, pero tener cerca nuestros desplazamientos habituales. Eso no significa no viajar para hacer turismo, ni mucho menos, pero sí que hacer esto es importante. Porque a lo largo de toda la vida, si nos movemos en nuestro entorno y tenemos, aparte que nos permite tener más tiempo disponible, el tener cerca nuestras relaciones, nuestro trabajo, también es importante a la hora de consumir productos que sean locales. En la medida de lo posible, hay otros productos que no lo vamos a encontrar locales y no hay más remedio que determinados productos de tecnologías, por ejemplo, pues que tengan que venir de distintas partes del mundo porque se ensamblan en determinado lugar, si no, no te llega el móvil o el ordenador que tú quieres y necesitas, ¿no? Después de localizar, pues tenemos reciclar. Reciclar no solo significa separar los residuos en los contenedores adecuados según su color, sino que también significa que si podemos, antes de echar al contenedor algo y vemos que puede tener una utilidad, podemos aprovecharlo. Y si tenemos huerto urbano, si tenemos en casa terraza para nuestro cultivo o en el jardín, también podemos compostar nuestros restos orgánicos, podemos hacer compostaje, que son un gran fertilizante para nuestras plantas, también las plantas ornamentales. Entonces el reciclaje también es importante. Luego tenemos respetar. En respetar significa tener en cuenta que las plantas, arbustos, flores, árboles y animales son necesarios que estén a nuestro alrededor, pero para que estén a nuestro alrededor y queramos que estén a nuestro alrededor, tenemos que comprenderlos, tenemos que conocerlos y tenemos que reverenciar este tipo de vida para que disfrutemos de ella y en todo momento. Entonces, aunque estemos en la gran ciudad, en un piso, en un rascacielos, en un edificio, nosotros en nuestro interior podemos cultivar, simplemente se necesita algo de tiempo, conocimiento y amor al cultivo de flores, de plantas, de un huertecito. Y si tenemos alguna mascota o algún o no limpiamos en exceso y de manera aséptica todo donde vivimos, pues vamos a convivir con seres vivos. Entonces, el término respetar es importante también tenerlo presente. Que yo lo asocio respetar con reverencia por la vida, ¿no? En penúltimo lugar está el veganismo o vegetarianismo. Aquí cada cual, evidentemente, tenemos nuestro proceso. Personalmente, he de decir que yo durante casi 40 años he sido omnívoro, he comido carne, de hecho me ha gustado muchísimo comer carne, pero a la hora de tomar conciencia de dónde venía la carne y de que realmente no era saludable para mí y mucho menos para los animales que eran sacrificados para mí, pues entonces eso me hizo de manera escalonada. No, hay personas que directamente dejan de tomar productos de origen animal y se pasan, y puede fracasar esto porque puede causar problemas de salud, pero de manera escalonada se puede ir dejando poco a poco pues la carne cada vez menos, el pescado también menos, los lácteos y, en fin, reducir en la ingesta semanal este tipo de ingesta de origen animal hasta reducirla al mínimo posible. Y si queda alimentos de origen animal, que por supuesto es saludable comer alimentos de origen animal que sean ecológicos, ¿vale? Pero lo mínimo posible. También la repercusión sobre el medio ambiente es enorme y si además mantenemos este hábito de vida hasta el final de nuestras vidas, pues el impacto positivo sobre el medio ambiente es enorme, ¿no? Y por último, he situado vida sencilla, vida sencilla. Asociado también, en este caso, a una frase poderosa y contundente bueno, que a mí me encanta, de San Francisco de Asís, que dice: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Pero vida sencilla significa más cosas, no solamente consumir únicamente lo necesario, lo que de verdad necesitamos para vivir con salud y felicidad, que no tiene que ser cantidad, sino calidad. Calidad no solo en lo material, sino también en las relaciones con nuestro entorno y con las personas con las que convivimos. Y evidentemente la vida sencilla es un conglomerado de todo lo que he dicho anteriormente, de la alimentación, de cuidar nuestro cuerpo, de hacer ejercicio, de, en fin, movilizar nuestro cuerpo, porque el cuerpo necesita movimiento, ¿no?
de cuidar nuestra exposición excesiva a las tecnologías, a las pantallas, en fin, cultivar todo lo que sean las relaciones personales e interpersonales y sobre todo cultivar la vida interior. La vida interior es muy importante porque del autoconocimiento podemos reflejar luego en el mundo lo que vamos adquiriendo en sabiduría de autoconocimiento. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, visualízate cómo quieres verte en el mundo, puedes hacer introspección a través de meditación, contemplación, hay quienes tienen más facilidad en la oración, pero esos momentos de vida interior son también muy importantes en la vida sencilla y buscar ese equilibrio entre la vida interior y la vida exterior es fundamental, porque en esa vida interior vamos a conectar con la madre tierra, conectando con nuestro interior, nuestro cuerpo, estamos conectando con el origen de nuestro cuerpo, que es la madre tierra. Y bueno, estos son los 10 aspectos prácticos a tener en cuenta que aparecen tanto en el libro La Huelga Tranquila, que es un libro gratuito al que se puede acceder a través de Internet, en el apartado de la huelga verde y también en el libro de Conciencia y Sociedad Distópica, en el bloque temático de ecología, también en la parte final de mi aportación, también aparecen estas recomendaciones, bueno, que son las que yo personalmente me tomé nota y empecé a practicar por mí mismo, pero que cada cual puede hacerse su propio listado en función a lo que considere mejor. Bueno, enhorabuena, Manuel. Este listado está maravilloso y más que la guía verde, lo llamaría la guía de la vida, ¿no? Porque no solamente toca temas de cómo vivir más saludable yo y el entorno, sino que también es, pues si cierro los ojos, dentro de mí también hay un bosque, ¿no? También hay un espacio que tengo que cuidar y lo que es adentro es afuera. Sería interesantísimo que los chicos y las chicas estudiaran en los colegios esta guía de vida, ¿no? Para que iniciaran su vida ya una vez que salen de casa y se organizan ellos qué como, dónde vivo, pues que tuvieran esta información. Pero claro, esto no se aprende en ningún lugar, ¿no? Y a mis papás no se lo enseñaron y por lo tanto yo no lo sé y tampoco se lo enseño a mis hijos, ¿no? Es curioso porque me doy cuenta, he ido anotando aquí temas que van totalmente, temas antivida, ¿no? La obsolescencia programada, pues está totalmente en contra de uno de los principios que tú apuntas. La moda, el cambiar, tener el último teléfono, el último coche, el monocultivo. O sea, realmente es que tenemos la vida hecha al revés. O sea, tenemos la vida hecha completamente al revés. Claro, ahí hay unos intereses económicos, ¿no? Como dice Ana María Oliva, tú sigue al dinero, que el dinero te va dando las respuestas de por qué se hacen las cosas. Y sin embargo, en la Agenda 2030 está escrito, he recogido aquí literalmente el cuidado del planeta. Y dice esta Agenda 2030, estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles. Ese incluso me hace mucha gracia, ¿no? Como incluso, fíjense ustedes. La gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. ¿No? Ahí está esa... ¿no? Todas las empresas sacan en sus anuncios somos sostenibles. Y también estamos con los parques solares, ¿no? Sin embargo, claro, es que no se está haciendo bien, Manuel. A mí me gustaría saber tu opinión. Ahora se están dedicando parques solares, enormes terrenos, cuando a lo mejor lo que necesitamos es cada uno en su casa tener unas placas solares o en grandes superficies comerciales o en grandes parkings. O sea, hay tantos espacios que no son tierra donde se podría cultivar o se podría utilizar para un pastoreo natural y en libertad. Entonces, claro, a mí me parece que se están poniendo parches, pero de una manera muy abrupta, ¿no? Y creo que los intereses de nuevo son económicos y no son cuidar nuestro planeta. Bueno, has tocado varios puntos muy interesantes. El tema de la educación es fundamental, o sea que el listado de cuestiones prácticas que podemos hacer sería importantísimo que llegara a las escuelas esta información. Me consta que hay escuelas libres, alternativas, que tienen un currículum distinto al oficial y al académico
y donde se tienen más en cuenta este tipo de cuestiones de preservación, de conciencia sobre la importancia del medio ambiente, de la naturaleza. Pero bueno, también la labor de los padres es importantísima en la educación de los hijos en esta cuestión, ¿no? Y que bueno, seguro que en las tribus ancestrales, indígenas, los Hopi, ahí seguro que los hijos, los nietos van en tradición oral y por lo que ven de sus padres van a conocer todo esto de manera natural. Pero es verdad que la educación es un factor fundamental para el futuro de nuestra sociedad. En segundo lugar, has comentado el tema del desarrollo sostenible. Y aquí se me ha venido la idea de la vida sencilla en relación a San Francisco de Asís, de necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Si lo llevamos a nivel macro, la madre tierra no necesita que haya cada vez más objetos, ni más antropomasa, ni más asfalto, sino que realmente ya estamos en una fase, si el nivel de conciencia ha llegado el momento. Creo que sí, que ya estamos en el momento, si no la Madre Tierra nos va a decir tenéis que espabilar porque si no van a ocurrir fenómenos naturales que no van a gustaros. Entonces, ahora mismo tenemos muchos avisos y el vulcanismo sé que está activo en muchos lugares del planeta, no solamente aquí en La Palma, ¿no? Si vemos las noticias de terremotos, vulcanismo y fenómenos naturales, no pensemos que únicamente es el ser humano el que los provoca directamente o las tecnologías hard, sino que pensemos que también la Madre Tierra también está dando su opinión y dándonos su aviso. Entonces, la antropomasa la tenemos que disminuir. Tenemos que volver a hacer que la biomasa tenga más presencia que la antropomasa. O sea, que hace muy poquito hemos cruzado ese punto de inflexión, según los estudios, las previsiones científicas, ¿no? Y al respecto, pues desarrollo sostenible es una falacia, es como adornar el término anterior que era el crecimiento económico como necesario para la evolución y el desarrollo y el bienestar del ser humano, cuando no es así, más dinero en las familias y más consumo no significa más felicidad y más bienestar. Entonces, de crecimiento económico hemos pasado a desarrollo sostenible cuando realmente lo que toca es el decrecimiento económico y la retirada sostenible. O sea, de manera gradual, si empezamos a hacer ya ese cambio, evidentemente, si a nivel político no se hace, el poder lo tenemos los consumidores. Creo que si tomamos conciencia de que en el consumo individual estamos votando realmente qué queremos que se produzca y si no consumimos y consumimos poco, pues dejarán de fabricarse determinadas cuestiones. Claro, esto nos lleva a pensar, pero claro, si empezamos a consumir menos, va a llevar aparejado un desempleo masivo. Va a ocurrir quizás que muchas familias que dependen de la fabricación de productos, y muchos de ellos innecesarios o necesarios pero mucho menos, porque si conservamos, si compartimos, si nos autoabastecemos, si aprovechamos, si diversificamos, ecologizamos, localizamos, reciclamos, respetamos, comemos más vegetariano o vegano y llevamos una vida más sencilla, si hacemos todo esto, evidentemente, la producción va a disminuir sí o sí, pero seguro que la inteligencia humana es capaz, junto con la empatía, de generarse nuevas formas de relaciones entre seres humanos y, por supuesto, la economía. Hasta ahora la que hemos conocido es la economía capitalista. Bueno, ha habido otras economías históricamente, pero la que conocemos ahora, en la que hemos nacido, es una economía no sostenible, es insostenible. Entonces tenemos que pensar en nuevas formas de relacionarnos y a nivel de economía, pues podemos hablar de bioeconomía, la economía del bien común. En fin, hay formas de poder integrar a personas que puedan perder sus recursos habituales para poder integrarse en otra forma de producir más que sostenible, con más futuro, ¿no? Con más capacidad de bienestar en el largo y, bueno, yo diría que para la eternidad. Realmente el planeta Tierra no sabemos el tiempo que va, es un ser vivo, al igual que nosotros, y tiene sus ciclos evolutivos. Nosotros, la especie humana, llegará un momento que quizás no necesitemos estar ya en el planeta encarnados, pero el planeta continuará su ciclo
o recomenzará y reiniciará, ya ahí me pierdo, pero evidentemente pues tenemos que colaborar con nuestra madre, ¿no? Con quien realmente nos ha traído al mundo. Con esto lo que le estamos dando una entidad a Gaia, que por cierto, en Latinoamérica principalmente, y en pueblos indígenas, en lugares donde hay pueblos indígenas, en Norteamérica y en otras partes del mundo, tienen personalidad jurídica, la Pachamama, o regiones que están protegidas y se les va dando pues dentro de la política tiene su peso el tener en cuenta a la vida, ¿no? A los árboles, a las plantas, a los animales. Y aquí, por ejemplo, Fernando Valladares también nos comentó en la grabación de su ponencia que en España está el área del Mar Menor, en Murcia, que es un área protegida, que está teniendo una degradación importantísima en estos últimos años, y se está perdiendo esa biodiversidad tan preciosa que hay en aquel lugar, y se está, por colectivos proteccionistas, se está trabajando para generar una personalidad jurídica, para darle una entidad y un peso para que se tenga en cuenta a nivel político y la protección y la reverencia por ese lugar, ¿no? Pero esto habría que extrapolarlo al planeta en su conjunto. Ya Fernando Valladares también indicaba que actualmente en el planeta solamente está protegido el 15% a nivel terrestre, y que si se protegiese en todo el planeta el 30% de la superficie, empezando por el pulmón del planeta, que es el Amazonas, que la degradación es inmensa y los beneficios que estamos perdiendo son muchísimos. Entonces la productividad que produce el planeta a través de la biodiversidad es enorme. Entonces proteger cada vez más zonas biodiversas es muy beneficioso también a nivel económico. O sea, que genera riqueza también proteger la biodiversidad y además previene las pandemias y, por supuesto, son la mejor vacuna. Muchísimas gracias, Manuel. Cuantísima información, qué interesante y además fácil también, porque depende de cada uno de nosotros, de que decidamos, voy a estos 10 puntos que has marcado, voy a ponerlos en la nevera de mi casa, voy a leerlos a diario y voy a comprometerme a yo desde aquí irlo haciendo. O sea que porque me gusta la frase, piensa global y actúa local, ¿no? No podemos esperar a que un gobierno, a que un grupo de personas empiecen a promover esto. No, cada una de los apartados que nos has comentado depende de mí, única y exclusivamente. Así que me quedo con esto, con conocer para cuidar y con ser autorresponsable de mi vida y de qué manera dejo una huella ecológica en la vida y qué le dejo al mundo y cómo cuido el planeta. Me gustaría, para terminar, si te apetece, una frase final, un consejo o una reflexión. Bueno, en relación a poner en práctica lo que acabas de comentar, no hay que agobiarse, porque claro, son muchas cuestiones y todas no hay que ponerlas en práctica a la vez. Entonces, mi consejo sería, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir haciendo, pues bueno, anotarnos qué queremos hacer por nuestra salud y por la salud del planeta, de nuestra madre tierra, y tomar conciencia cada día de uno de los puntos, por ejemplo, y cada día hacer un punto distinto, centrar la atención en eso. Cada día poner el acento en uno de ellos. Llegará un momento en que ya habremos integrado cada uno de ellos y podemos ponerlo en práctica. Y en relación a la vida sencilla, pues importante quedarnos con lo que la felicidad no está en el tener, sino en el ser. No se trata de que tengamos abundancia material, sino abundancia de buenas relaciones, buenos sentimientos y buenos pensamientos. Y para eso el cultivo interior, el trabajo interior, la introspección, la meditación, un paseo por la naturaleza, este tipo de cuestiones es necesario que lo tengamos en nuestra agenda. Si no diaria, al menos semanalmente, 1 o 2 días, estar en contacto con la naturaleza y por lo menos 5 o 10 minutitos al día con nosotros mismos, también hacer un poco de meditación, contemplación. Esos serían mis consejos, que de alguna manera es lo que he aplicado en mi vida y doy gracias a Dios y a la Madre Tierra porque bueno, esa inspiración que he recibido
y esa voluntad que he puesto en ello ha dado sus frutos y espero que igualmente lo siga dando de aquí en adelante, no solo para mí, sino para todos los que me estáis viendo en este momento. Muchas gracias, Manuel, por tu inspiración personal y por llevar a cabo todo aquello que nos cuentas, que escribes y que efectivamente lo vemos en ti. Un ser sereno, vivo, energético y con muchas ganas de vivir. Gracias, Manuel. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Leonor. Ha sido un placer y espero que podamos compartir más veces. Hasta pronto.